Hola María Belén. Hola Cris, ¿cómo estás? Bien, aquí nuevamente en las buenas y en las malas. Cuando la amistad supera barreras. Oye, nos encontramos de nuevo, qué chévere que nos fue lanzando el primer episodio, ¿no? Sí, sí, Y la parte 2 que fue unas semanas más tarde. sí. Y realmente hemos querido como que honrar todos estos comentarios, revisiones, recomendaciones que nos han hecho. Y por eso, como ustedes ven, tenemos un hermoso fondo que es con la imagen de nuestro podcast. Y queremos agradecerles a todos por habernos visto primero, por sus comentarios, por sus likes, por suscribirse. Queremos seguirles invitando a que lo hagan, porque ese es el alimento que nos dan en este momento al podcast. Así que muchas gracias. Y ahorita, justamente escuchando a las personas que nos comentaron y eso, yo quiero hacer una respuesta para algunas personas porque, claro, nosotros somos de la generación que vivió todos los cambios de atrás nuestro, hay una generación que no entienden por qué nosotros contamos nuestra vida. Entonces, Sí, sí. O sea, esto del por qué yo tengo que hacer público lo que viví, yo creo que a mucha gente le dejó pensando, ¿por qué la gente hace eso? ¿Qué dirías tú ahí? lo que les digo es que sí es algo generacional, primero, pienso que sí, porque eh, es más común en esta edad y se ha visto podcast de personas más o menos de nuestra edad a nivel mundial que ya lo están haciendo. Y lo otro es que es una necesidad de hablar, hablar sana, o sea, hablar una manera de sanar. Y cuando uno ya puede hablar de lo que te pasa, ya es Ujú, como que ya superaste un nivel. Entonces, este es un espacio seguro ujú. donde nos estamos conteniendo mutuamente tú y yo, y creo que eso es súper importante y por eso es contarles un poco por qué hacemos esto y decirles que obvio, vamos a contar un poco de nuestra vida, otras cosas no, si nos da la confianza lo iremos haciendo, pero siempre vamos a tener cosas que son nuestras y que van a estar en nuestra intimidad. Sí, y dos comentarios a mí en especial que me llamaron la atención. Uno de una amiga que es amiga mutua, que nos decía, a ver, veámosles a las chicas, ¿qué es lo que más les gusta a la Belén y a la Cris? Y su respuesta inmediata fue algo así como, a las dos les gusta hablar. Entonces, desde ese lado es como estamos en el buen camino. Y del otro lado, una amiga Vanessa, ella nos dijo algo así como, ¿por qué no nos cuentan un poco sobre cómo es este tema de las terapias? ¿Cómo es que la gente decide empezar un camino de terapia, un camino de sanación, de cambio, de transformación? Y este episodio va a tratar de ese tema precisamente. Sí, y vamos a conversar cuándo fue que nosotros comenzamos nuestro proceso y cómo fueron nuestros altibajos y qué pasó y la profundidad de estos. Entonces, ¿comienzas tú? ¿Comienzo yo? A ver, lancemos la pregunta. ¿Cómo fue que nos dimos cuenta o cómo fue que nació esta necesidad de acercarse a algún tipo de terapia? En mi caso, vamos a comenzar por mí. Yo comencé jovencita, desde los 24 años por ahí, comencé a hacer terapia. Ya tuve altibajos amorosos y eso fue lo que básicamente me condujo a pedir ayuda porque no lo podía manejar sola. Y bueno, hice años de terapia, o sea, años, 6, 7, 8 años y luego, eh, claro, yo hacía muchas cosas para estar bien, deporte, ejercicio, meditación, o sea, muchas cosas y también trabajaba muchísimo, o sea, creo que sí, uno pone mucho de lo que le pasa afuera y tratas de compensar con el trabajo. Entonces, trabajé un montón y hubo una época en la que me dio una parálisis facial. Esa fue como el instante en que dije, aquí tengo que hacer algo con mi vida porque Ujú. hay cosas que no puedo manejar. Entonces, durante los años te da gastritis y dices, ay, no, la gastritis, ay, no, esto, ay, o sea, pero con una medicina tú puedes controlar. Pero el momento en que fue una parálisis facial, yo dije, esto es algo que efectivamente no puedo controlar. Está más allá de de lo que yo soy. O sea, una noche amanecí ya con la cara inflamada y a mi papá le había pasado lo mismo, vivía con ellos en ese momento. Me ve y me dice, es parálisis facial. Le digo, entonces, afortunadamente,
fuimos a un médico que era médico, que es médico, que aún vive, pero tenía una terapia alternativa, por suerte. Entonces no tuve corticoides, no tuve antidepresivos, no me internaron, no me pusieron terapia para el sueño, nada de eso. Pero sí me dijeron, para, ahorita no puedes ir a trabajar. Y entonces no fui a trabajar y ahí fue cuando yo realmente me dije, ¿es ahora o es ahora? Cuando yo tengo que hacer algo profundo con mi vida, porque, no sé, o sea, después de la parálisis facial no sé qué viene, no sé cuál es la consecuencia siguiente a eso. Entonces me dio del lado derecho, luego me dio del lado izquierdo, días después, y fue un proceso lento de sanación de más o menos un mes, de mucha acupuntura, sueros, acupuntura, sueros, masajes, y salí de eso y ahí sí comencé realmente una terapia con una persona que era mi maestro, que fue mi jefe, y comencé con él un proceso que se llamaba las 4 triadas. Entonces hice con él como 2 años y fue súper interesante y ahí se entró el bichito de que hay que hacer un proceso de sanación profundo y así fue como comencé yo. O sea, ya mucho más profundamente. Ya. Yo creo que identifico como 3 momentos, ¿no? Uno, igual joven en la universidad, en el que tuve una relación bastante complicada y cuando ese proceso se cerró fue como que dolió mucho, ¿no? Y yo sentía que necesitaba un apoyo adicional y la universidad brindaba como que el servicio de psicología y el servicio de pastoral, creo que era pastoral universitaria, ¿sí? Y claro, la idea de la psicología era como que no me gustaba mucho. Yo recordaba que cuando estuve en el colegio y habían los departamentos de orientación vocacional y te decían que había que hacer la reunión con el psicólogo o la psicóloga, en verdad nunca llegué a empatizar. O sea, esta idea de que las personas deban o no tener tal o cual conducta y tengan como una especie de tipos de personalidades, de características de personalidades, como que no cuadraba conmigo. Ya, entonces en el colegio no le hice mucho caso, pero ya estando en la universidad sí sentí esa necesidad y además me parecía una oportunidad bien bonita la de que la persona que te atienda sea además una persona religiosa, porque en esa época eh, yo, yo como que sentí mucho esa necesidad de acercarme a la idea de Dios, de un ser trascendental que está más allá de lo que ahora está pasando. Y fue una experiencia muy chévere. Yo no me acuerdo el nombre porque era un sacerdote jesuita y era psicólogo, pero él tenía una manera súper chévere y súper humana, primero de escuchar y segundo de no juzgar. Entonces era un espacio muy bonito que creo que para mí fue lo mejor que yo pude tener en ese momento y que además me encantaba ir. Y cuando de pronto, después de unas 5 o 6 sesiones, supe que le cambiaban a otra ciudad, fue algo así como, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Y me detuve en el proceso y decidí yo misma cerrarlo. Y de ahí el segundo momento fue cuando ya siendo igual adulta y trabajando, me pasó algo muy parecido a lo que te pasó a ti. Pero tuvo un origen diferente, porque yo tuve una como amigdalitis o alguna infección y resulta que en la clínica me habían diagnosticado mal el tipo de antibiótico que necesitaba. Entonces pasó una semana, pasaron 2, pasaron 3 semanas y yo seguía teniendo fiebre, seguía estando con todos los síntomas y no me pasaba, pero igual seguía yendo al trabajo y aquí no ha pasado nada. La cosa es que un día me desperté y cuando me di cuenta estaba en el borde de la ventana de la casa en la que vivía y lo único que quería era como que lanzarme por la ventana. Entonces me di cuenta que algo no estaba bien, algo no estaba bien. Entonces en el algo no estaba bien, que era una sensación física,
fui donde el médico de mi mami, que también era un acupunturista, y él me dijo, no puedo hacer nada por ti, esto tiene que verte un internista. Primero tienes que resolver el tema de tus órganos vitales y después yo puedo chequear lo que haya. Y claro, tú te asustas, ¿no? Porque es como, ¿qué pasó? Y al contrario de lo que le pasó a María Belén, como yo había recibido tanta medicina, resulta que mis riñones estaban totalmente maltratados. Tuve que hacer un alto, y un alto que fue como de 20 o 21 días, para primero recuperar mis riñones y después recuperar el resto de mi cuerpo. Pero sí fue un punto de quiebre en el que me dije, no puedo continuar así, porque tenía un ritmo de trabajo muy acelerado y evidentemente eso hizo que yo no me dé cuenta de cómo estaba mi cuerpo, de que no se estaba sanando. Entonces ahí empecé con lo que tiene que ver con la medicina alternativa, y luego ya después vinieron otros procesos terapéuticos más específicos que desencadenaron en lo que yo diría es el tercer momento, que era cuando ya teniéndole a mi hija, un día de pronto ella lloraba y lloraba, yo me acerqué para abrazarle, para contenerle un poco, y ella lo que hizo fue me mordió. Recuerdo, me mordió aquí en el hombro, y yo le cogí, era una chiquita que habrá tenido 1 año y medio por ahí, le cogí, le sacudí con mucha furia y dije, no me hagas eso. Y le lancé en la cama. Y 3 segundos después me di cuenta que esa persona no era yo. O sea, era una furia terrible. Dije, ¿qué pasó? ¿Por qué está pasando esto? Y conté esta historia justo en el grupo de mamás que les habíamos comentado antes, del cual yo estaba formando parte en ese tiempo. Y una mamá me dijo, a mí me ha pasado también eso, y tiene que ver con cosas que uno no puede sanar con un psicólogo, son cosas mucho más profundas, son heridas de linaje, de contexto, incluso de antepasados, y ella me recomendó hacer un proceso transpersonal. Y ahí es donde creo yo comenzó efectivamente lo que tiene que ver mi tema de vínculo con las terapias. Sí, eso es como lo que yo podría resumir. No sé si tú quisieras contar un poco más de tu camino en términos de estar cerca y acompañar. Antes de comentar eso, yo quería, o sea, como comentar que mientras la universidad, yo te decía, o sea, yo también fui a la pastoral que que les contó la Cris, pero yo sí hice clic con, o sea, yo nunca había ido a un psicólogo y fui hacia terapia junguiana en ese momento, que súper chévere, mi psicóloga, una mujer muy hermosa y me acolitó, pero yo creo que justamente es eso, o sea, es como que cada cosa llega hasta un nivel y cada vez que subes unas graditas, hay otras gradas más que te esperan. Entonces siempre hay que ir profundizando en los temas y cómo lo vas haciendo, y eso ha ido pasando, en mi caso, o sea, un montón de años de terapia, luego las 4 triadas que les cuento, luego nació mi hijo y claro, ahí es como en efecto poner en práctica eso, porque yo me preparé mucho, en cambio yo me preparé mucho para ser mamá, mucho, o sea, estaba en este proceso, estaba en otros procesos más, y, o sea, mi espíritu, mi cuerpo, mi energía, le preparé un montón para eso, o sea, un año antes hice muchas cosas, ayunos y cosas más con el cuerpo para que mi cuerpo esté limpio, para que reciba el embarazo, para hacer este proceso. Durante el proceso igual estuve súper acompañada de un grupo de mujeres súper sabias que me acompañaban. Entonces, claro, es como que se va desenvolviendo, pero de todas maneras, a pesar de ese acompañamiento y de todo lo que te sostiene, ser mamá soltera es una cosa que es como te metes en un lugar que es desconocido, esa es la palabra. Entonces, mientras estaba en este lugar desconocido, estuve navegando con mi hijo, él y yo, pero claro, creo que todo esto que venía atrás, que yo venía haciendo, me ayudó a sostener, porque
lo habitual, digamos, la mamá lo que hace es darse al hijo y lo que hace el padre es sostener a la madre. Ese es como el rol que cumple el padre. O sea, el padre es el sostén de la madre. Entonces, en este caso a mí me tocaba hacer las dos cosas, sostenerme a mí misma y ser la mamá de Nicolás. Y creo que con todo lo aprendido lo fui haciendo. O sea, también fui al regazo, también hice cosas externas para no estar sola, pero de todas maneras todo lo que había hecho en el pasado me ayudó. Pero luego ya, claro, van creciendo los hijos y el Nico es mi maestro, totalmente es mi maestro, mi maestrito chiquito y ahora ya es un poquito más grande, pero es mi maestro porque él es la persona que puede inspirar en mí lo mejor y lo peor, a veces. O sea, es Sí. como que me saca toda la furia y me provoca toda la ternura del mundo. Entonces, claro, en el trabajando la ira y la furia, como esta mujer, que no me acuerdo de qué película es, pero es de como una rectora de orfanato, así, a veces me pongo yo, como rectora de orfanato, súper así. Ah, de Matilda. De Matilda, súper intransigente, Ajá. así me puedo poner yo. Entonces es como allá llega la rectora del orfanato a molestar al guagua, entonces yo misma me autorregulo, digamos, en esas cosas. Uh-huh. Y luego, claro, hice el proceso de bioneuroemoción, que es lo que terminé de hacer la maestría, y que fueron como 2 años y medio sufridísimos, porque fue un proceso hacia adentro tenaz, fuertísimo, y a pesar de todo lo hecho, uno vuelve a estar como al principio, o sea, anhelando saber qué hay que hacer con la vida. Sí, y sabes que ahora que justo traes a colación este tema del colegio, yo creo que nos pasó algo muy similar en términos de que nosotros fuimos primeras hijas y más o menos como las buenas de la casa. O sea, o al menos de lo que yo me acuerdo, en el colegio en el que yo estuve, al psicólogo o al departamento de orientación vocacional iban solamente los guaguas problema. O sea, las chicas problema, las que tenían líos de competitividad, de maltrato, en ese momento no se hablaba de bullying, eran ellas quienes eran llamadas al psicólogo, y que te llamen a ir al psicólogo era como un castigo casi. Claro, súper mal visto. Sí. Súper mal, claro, O sea, súper mal visto. Si es que eras vándalo, no estudiabas o no hacías los deberes, ahí te llamaban al psicólogo. Así es. Entonces, yo creo que en eso como que nos pasó algo igual. Y además, el otro tema es que no era como parte de la cotidianidad el saber cómo estabas tú. O sea, por ejemplo, yo ahora casi todos los días le pregunto a mi hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal el cole? ¿Qué tal las amigas? Pero en nuestra época no nos preguntaban eso. Y yo creo que no era porque no estaban interesados, sino porque realmente tú ibas al colegio a estudiar, entonces, ¿qué podía estar mal? ¿No? Entonces, sí vivimos como que esa brecha de la necesidad de ir al psicólogo frente a el castigo de ir al psicólogo. Claro, y en el colegio te decían, ¿no? O sea, si me llaman del colegio para ir al colegio, estás castigado. O sea, era así como súper mal. Y ahora yo con mi hijo o sea, súper bien. O sea, el Nico es un ser súper especial y yo en la escuela, todos le apoyan al Nicolás. Obviamente pues no tiene papá, o sea, hay una diferencia, eso yo no puedo tapar con el sol con un dedo y decir no todo está bien, sino que hay que ir diciendo lo que sucede para que le sostengan. Y entonces en el colegio hay un grupo que se llama DSE, que es como un departamento de atención, el DS, y yo feliz voy allá porque yo sé que le están sosteniendo al Nicolás, o sea, no le pasa nada, él maneja el tema muy bien, no ha habido secretos. Como les comenté en el episodio pasado, no es un secreto, pero hay diferencia. O sea, sí, todos los niños tienen papá y mamá y el Nicolás no. Más allá de que estén separados, divorciados, vivan el uno en África y el otro en China, existen. En este caso, no. Entonces, sí hay una diferencia y hay que sostener. Y eso se requiere un trabajo conjunto de la escuela, conmigo, con todo. Entonces, el Nicolás hace terapia, yo hago terapia,
el Nicolás va a la escuela, ahí también le sostiene, entonces a todos hacemos terapia y no es que el Nico sea un niño problema, ni mucho menos, sino que simplemente es cuidar la salud mental. Sí, y hablando justo de la salud mental, también creo que cuando nosotros vivimos como que esta primera infancia y adolescencia, era visto como algo que no hacía falta, ¿ya? Por ejemplo, el caso de los duelos, ¿sí? Yo ahora tengo clarísimo que efectivamente uno tiene que vivir un duelo acompañado, que no, como seres humanos no estamos hechos para vivir un duelo en soledad. Pero antes era más bien este tema como de la forma y la compostura. Entonces, si alguien fallecía, que era lo adecuado y lo correcto, que tú estés bien, que no llores, que atiendas organizadamente a la familia y que las cosas continúen, ¿sí? Y claro, en ese que las cosas continúen, lo que uno terminaba haciendo era como que guardar sentimientos como la tristeza, el dolor, la ira, incluso el miedo, porque un duelo nos trae a una sensación de vulnerabilidad que no la conocemos en el día a día, ¿ya? Entonces, antes como que esto era parte de lo que tiene que pasar, porque lo importante es estar bien y además que nos vean bien. Yo creo que en eso ha cambiado significativamente la percepción de la sociedad, de las gentes en general, y ahora sí hay como esta mirada más hacia lo emocional, hacia la salud mental, quizá también porque la sociedad se ha dado cuenta que la salud mental es un factor clave para cosas como la productividad, el buen desempeño, la eficiencia. Pero más allá de que hay como esta parte de lo productivo, de lo económico, hay todo un trasfondo que me parece muy chévere ahora lo podamos mirar de otra manera y vivir de otra manera. Y también pienso que eso es parte de las cosas que traemos acá a conversar, que no solamente puedes ir a donde el psicólogo, que en el caso de la Cris no le llamaba la atención, justamente tal vez por este prejuicio de que en el colegio solamente las personas que tenían problemas, Los vándalos. como que no tuviéramos todos problemas en la vida, Sí. van al psicólogo y los que no teníamos que pasar del ladito del psicólogo y ni entrar, porque ahí ya te metías en problemas. ¿Y dónde está en el psicólogo? Y era como, uy, ¿qué le habrá pasado? Entonces, también comentar que hay un montón de otras cosas más que se pueden hacer. No solamente hacer terapia con el psicólogo, sino terapias transpersonales como manifiesta la Cristina, lo que yo hice y lo que hice yo, luego lo que hizo la Cris después y que ya vamos a contar a continuación en un próximo episodio, cuáles han sido todas estas y más o menos de qué se trata y en qué se combina y en qué se juntan, pero esta es también la intención de este episodio, o sea, comentar y decirles que no solamente hay una forma de hacer terapia, hay muchas formas de hacer terapia. Inclusive, bueno, y en todos nos dicen que el ejercicio, bailar y eso también es parte de la terapia, porque mover el cuerpo, sacar la oxitocina y todo lo demás funciona muy bien para momentos de estrés y otro, pero también mirar hacia adentro, abrir la cebolla, como yo digo, somos una cebollita. Entonces, ustedes ven cómo es la cebolla, ¿no? Tiene una capita, y luego la otra, y luego la otra. O sea, la terapia es eso. O sea, primero sacar una capita. Y esa capita es suficiente para ese momento, y luego hay que ir a reposar y luego sacar la otra capita. No es de correr. Esto es de caminar despacio, hacerlo bien. Sí. O sea, y todavía no nos falta. O sea, a mí me falta. Yo todavía puedo ser la rectora del colegio del Nicolás de la Guaguita, porque todavía estoy como a veces así, me saca, o sea, de verdad, el Nicolás es mi maestro porque él puede sacar algo que me prende a mí en lo positivo y en lo negativo. Entonces, así es como, y yo digo, ¿qué hace él que sea tan poderoso y que me pueda sacar de casillas? Y todavía no tengo la respuesta. Estoy pensando. Yo sí la tengo. A ver, dime. Va por un lado por esta lógica del espejo, ¿no? Del hecho de que todas las relaciones, todos
que están asociadas a algún vínculo nos significan un espejo en el cual podemos mirar y amplificar, así como cuando uno se quiere poner el delineador, lo bueno y lo no tan bueno de cada persona. Entonces, claro, nuestros hijos efectivamente nos han enseñado muchísimo de nuestra luz y de nuestra sombra. Y hoy quisiera además destacar algo, y que creo que desde ese lado las dos hemos tenido un buen criterio en términos de ubicar un espacio en el que ellos estén, que es el espacio de la escuela, que no suple nunca jamás la educación de la casa, pero en el que desde una visión más humanista, efectivamente los profes y la gente que está con ellos se interesa de cómo están pasando el Nico y la Valentina, cómo se llevan con sus amigos, cómo se tratan, cómo se cuidan, se respetan, tienen o no espíritu de cuerpo, cómo van caminando en esta idea de crecer juntos. Entonces, creo que eso es algo hermoso, yo es algo que agradezco, me parece muy valioso y que no sé si decir lastimosamente, pero no todas las escuelas y los colegios lo tienen aún. A mí me parece que eso es algo que, por ejemplo, a mí me da la tranquilidad de saber que si Valentina va al colegio, no va a un sitio en el que va a estar en peligro. Porque lastimosamente en estos tiempos, los sitios externos a la casa también pueden ser, mejor dicho, son también sitios de peligro. ¿Sí? No digo que en la casa también no puede sucederles algo, pero es importante cuidar a nuestros niños y es importante que en el espacio que comparten una buena cantidad de su tiempo también puedan estar y sentirse en confianza, cuidados. Pero yo ahí te digo que hay que estar. Ah, claro que Que sí. hay que estar, o sea, una cosa, yo soy cáncer, como veíamos, le mandé un podcast a la Cristina, le dice, ¿cuál es la mejor madre, el signo mejor? La más mamá de todas, todo el mundo, cáncer, y yo, ¿Y cuál era de las peores? Capricornio y Levanta la Sagitario. mano. No, Sagitario no, Sagitario Capricornio. mejor, Capricornio. Y qué chiste, porque en realidad, o sea, es eso, o sea, hay que estar, o sea, si uno está, uno puede ver alertas tempranas de cosas, Sí. porque tú no sabes al colegio, o sea, bueno, yo ahí es como contar, para poner yo en el colegio Nicolás me paseé por todos los colegios de Quito, o sea, fue como un año y medio casi, creo que estuve, porque era para que él entre a los 3, y ya me paseé por los colegios. Y dije, no, no va a entrar a los 3, va a entrar a los 4. ¿Cómo? Y yo, sí, no, todavía mi hijo no está preparado y me voy a mandar un año más en la guardería. Y en ese año más me volví a repasar otros colegios más y ahí recién tomé la decisión qué colegio, o sea, y claro, una mujer hermosa que falleció, me senté con ella a tomarme un café y me dijo, tú nunca vas a estar contenta al 100% con el colegio en el que está, pero es en el colegio en que menos cosas sientas y no le pongas responsabilidad, esa responsabilidad a tu hijo, esa es tu responsabilidad. Y yo, sí, o sea, sí, así fue y por eso me demoré año y medio en buscar colegio para el Nico. Sí, yo también me demoré un año me demoré. Y también me paseé por los colegios. Me dio mucha penita porque pasaron cosas absurdas desde que en un colegio me dijeron, mire, lo que pasa es que usted vive muy lejos, entonces no le puede pasar a retirar el recorrido por la casa a su hija. Entonces fue como, bueno, está bien, no vamos a ese colegio. Pero cuando ya estaba como que estábamos en la recta final por decidirnos, justo también un amigo muy querido me dijo, a ver, pero ¿usted qué quiere? ¿Quiere que la Valentina sea una genio o quiere que la Valentina sea feliz? Entonces yo dije, no, lo que quiero es que sea feliz. Dice, ya, entonces póngale en este colegio. Obviamente, exalumno del colegio, y para mí fue una bonita recomendación, pero comparto totalmente el hecho de que uno tiene que estar siempre ahí presente, ¿sí? Y quizá eso es lo que marca una gran diferencia generacional entre cómo nos criaron a nosotros y cómo nosotros hemos podido criar a nuestros hijos. O sea, en eso hemos tenido como una visión diferente y una suerte también, porque ahora, a pesar de que hay toda esta
preocupación e importancia por la salud mental, por el cuidado, por el no bullying. Hay muchos papás y muchas mamás que lastimosamente no pueden acompañar a sus hijos en el día a día como quisieran. Sí, pero de todas maneras siempre es importante mirar eso. Ujú. Y claro, o sea, cada generación sana como puede, como pueden ver, digamos, como les nace de su corazón. Entonces, nuestros padres, mis amigas que son más grandes que yo y que les quiero tanto, han sido un camino y yo les veo a ellas como modelos y ejemplos a seguir en algunas cosas porque son súper chéveres como papás y como mamás. A mis papás también he visto su esfuerzo y su manera de poder rever la vida. Ujú. Y yo hago pero yo hago mi propio camino, es así, ¿no? Claro. Y espero, yo hago mi propio camino, y mi propio camino es participar en este podcast, acompañar a Nicolás, hacer un equipo de psicólogos en el colegio que le acompañen, dado que ya tomé la decisión de ser madre soltera, entonces hay que enfrentar eso con veracidad, con la cabeza en alto y todo. Y en tu caso igual, o sea, también ella también hizo un camino, hiciste un camino chévere, Ujú. diferente al mío, y ahorita lo vamos a compartir. Sí. Bueno, creo que puede ser un momento adecuado como para dejarles en curiosidad respecto de cuáles fueron como que esos caminos, esas terapias que hemos trabajado las dos. No sé si quisieras tú algo decir, ¿cómo te sientes después de haber hablado de este tema? Bien, o sea, a mí me gusta mucho hablar, como decía nuestra amiga en común que vio el podcast, y me dice, yo me maté de la risa porque me acordé también cuando estábamos en la universidad y tal. Y es eso, o sea, es transmitirles a todas y a todos que cruzamos el mismo camino y que este es un espacio para que nos escuchen sin juzgar, y que cada una haga el camino que a bien sienta que tiene que hacer. Ujú. Eso, pero bien, ¿y tú? Sí, también tranquila. Diría que de pronto como con incertidumbre de cuáles serán los nuevos retos que pueden venir, porque siempre hay algo diferente que puede haber en este mundo, pero también como con la confianza de que tenemos más herramientas, de que este camino de sanación, de aprendizaje que iniciamos cada uno en su momento, nos ha dado mucho como para poder continuar estando en la vida. ¿Sí? Así que nos vemos en el siguiente episodio, que será en 15 días. Gracias, Belén. En las buenas y en las malas.